para todos los que estamos aquí. Señor, pues te damos muchísimas gracias porque podemos comenzar un salmo que es un salmo de alabanza, como el Salmo 92, es un salmo en donde podemos ver tu magnificencia, tu reinado, y sobre todas las cosas, Señor, poner en estos tiempos tan difíciles, Señor, en estos tiempos de incertidumbre, saber que siempre hay algo firme, como un faro, Señor, como un faro del puerto en medio de la tempestad, como un pedernal, Señor, en medio del viento y de la borrasca. Sabemos, Padre mío, que tú eres así y Dios, pues tú permite que esto que se vaya a compartir el día de hoy, y no solamente en este salmo, sino también, Padre, pues lo que aprendamos más acerca de la forma como dirigirnos a ti en oración en la parte de Miguel, que pueda ser eh, para aliento, para edificación de la iglesia. Te queremos pedir por esto. Prepáranos, Señor, para ese momento en donde volvamos a reunirnos presencialmente, que pueda ser en las condiciones adecuadas. Y sobre todo, Dios, ve guiando ese lugar de reunión que tú tengas para nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pues empezamos. Bien, pues este es el Salmo 93. Nos vamos a encontrar que este salmo es parte, alguna tradición judía habla de que este salmo y los 6 o 7 que siguen, del salmo, vamos a ponerlo del salmo 93 o 99, nos habla del reinado del Mesías. De hecho, si ustedes ven en la versión Reina Valera y le dan una recorridita a cada uno de estos salmos, la mayoría de los salmos habla de que Dios es rey. Y si no, lo da a entender a través de la alabanza, ¿no? Creo que nada más hay uno que no lo dice explícitamente, pero sí te dice que Dios es rey. Se nos habla de la majestad del trono de Dios. Y después viene de esto este salmo que alguna vez vimos, y el Salmo 100, que lo vimos hace un año, un poquito más de un año, y que pues lo recordamos que nos habla de Dios como algo más que un rey, alguien mayor que un rey, dando entonces una exhortación a todos los habitantes de la tierra a cantar a Dios con alegría. Bien, algunos autores estudiosos de los salmos nos comentan que este grupo de salmos nos habla de la era mesiánica, de la era del reinado de Cristo sobre toda la creación. Y si en efecto nos ponemos a examinar, como lo vamos a hacer, nos ponemos a examinar este salmo, nos vamos a encontrar que si bien a lo mejor el propósito de este salmo fue hacer un cántico en conmemoración de alguna liberación que haya tenido Israel de sus enemigos, sabemos que muchas veces cuando Dios nos trae una prueba y cuando Dios nos logra dar una victoria sobre esa prueba, pues tenemos un cántico de liberación. Vamos, acudimos a un salmo, hacemos una oración. Sin embargo, como sabemos, también los salmos son proféticos y también el salmista que se desconoce quién es un salmo anónimo. De hecho, no tiene tampoco ninguna indicación de música o algo parecido. Podemos ver que también se nos habla precisamente de este periodo glorioso, de este reinado del Mesías en la tierra. Bien, pues vamos a empezar con este corto pero maravilloso salmo. Son 5 versículos nada más. Vamos a ver primero el versículo 1 y 2. ¿Sí se oye bien en todos? Yo espero que sí, ¿verdad? Ok. El versículo 1 y 2, versión Reina Valera, dice, Jehová reina. Fíjate, empieza, Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Como dice muchas cosas esta pequeña primera introducción de estos 2 versículos. Y yo creo que algo que tenemos que entender es, así como hay algunas entradas a los salmos impresionantes, como por ejemplo el Salmo 23, Jehová es mi pastor,
y que aún hasta en varios estudios se puede hablar de cada una de las letras. Jehová es mi pastor, de palabras, mejor dicho. Aquí es maravilloso ver y encontrar lo profundo que es esta frase. Jehová reina. Dios reina. Aquel que es, el que es la esencia del ser, reina. Y esto es maravilloso recordarlo en estos tiempos en donde nos encontramos una humanidad, nos encontramos un ambiente a nuestro alrededor lleno de maldad, lleno de perversión, lleno de falta de esperanza. Cuando nos encontramos también en medio de las pruebas que traen una incertidumbre, con respecto al futuro, con respecto a nuestras vidas. En este tiempo el saber que Dios reina, que aquel Todopoderoso reina, es algo que puede servir como un bálsamo para nuestra alma. No importa el poder del maligno que vemos alrededor. No importa las expectativas pocas que podamos tener. Finalmente podemos descansar de que nada se mueve sin la voluntad soberana de nuestro Creador. ¿Sabes? Reinos han ido y han venido. Muchos reyes, la mayoría de los reyes, no han reconocido que Dios es el que reina. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que dijo un rey que sí reconoció que Dios reina, Nabucodonosor. Es ese rey soberbio, ese rey podríamos catalogarlo como salvaje. Finalmente Dios hizo un tratamiento en su vida que lo llevó a reconocer que Dios reinaba. Vamos a ver Daniel 4:26. ¿Qué es lo que dice? En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Poniéndolo en contexto, lo voy a explicar brevemente. Nabucodonosor había tenido un sueño, y entonces no voy a entrar en el sueño, en la explicación del sueño, pero finalmente Nabucodonosor en este sueño le inquietó y mandó llamar a los sabios y finalmente vino Daniel. Y se lo contó Nabucodonosor a Daniel y entonces Daniel se lo está explicando. Entonces, Nabucodonosor, el sueño era un gran árbol que se extendía y había ramas muy grandes que daban sombra y que daban protección a los pájaros. Sin embargo, un día una voz desde lo alto dijo que ese árbol se tenía que cortar, pero que no se cortara de raíz, sino que se cortara hasta el tronco. Y entonces, Daniel le estaba explicando esto y le decía, la cepa de las raíces, o sea, aunque tú no vayas a reinar, tu rey, o sea, tú vas a seguir existiendo como rey y luego vas a ser recuperado, pero hasta que conozcas que Dios reina, que el cielo gobierna, ¿no? Y bueno, efectivamente esa profecía se cumplió unos pocos meses después en la vida de Nabucodonosor. Perdió Nabucodonosor su razón, se volvió loco y se fue y pues, se comportó varios meses como bestia, hasta que finalmente volvió a la razón porque se humilló delante de Dios. ¿Y qué dice Daniel 4:34-35? Dice, es una como declaración de parte de Nabucodonosor, y dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sabes? Ese es el reinado de Dios. Jehová reina. Tú puedes tener por seguro que sus decretos
nadie los va a contradecir. Que lo que Él ya mandó para hacer en el mundo y para hacer en tu vida, de cierto se cumplirá. Porque no hay ningún poder, ni humano, ni sobrehumano, que pueda agarrar y decirle, ¿qué haces, Dios? O pueda detenerle la mano. Qué impresionante. Esto lo vio uno de los reyes más poderosos en la antigüedad. Ajá. Definitivamente, si los reyes pudieran ver estas, y los gobernantes de la tierra pudieran ver la magnitud de estas palabras, tendrían mucho cuidado en tomar las decisiones que ahorita están tomando, que luego toman, ¿verdad? Porque sabían que tendrían que rendir cuentas delante de este rey soberano. Bien, ahora, primero se habla de Jehová reina, pero después se habla de las vestiduras. Hay vestiduras reales. El rey no viste como cualquiera de nosotros viste. Ahora, y no me refiero, por ejemplo, tenemos en cuenta a los reyes ahora nuevos que se van a hacer sus trajes o sus vestidos con los mejores modistos y sastres del mundo, ¿no? Pero de alguna manera también se ven algún artista famoso o algún político puede hacer lo mismo. Sin embargo, solo el rey se puede poner esa investidura para reinar, ese cetro, esa corona, ese manto, ajá, o esa banda presidencial, o como tú lo quieras ver, ¿no? Dependiendo de la costumbre de cada reino, de cada país, ¿no? Estas vestiduras reales de Dios, aquí se nos habla como que es la magnificencia y el poder. Ahora, quiero que nos imaginemos un poquito lo que sería para cada uno de nosotros tener una audiencia personal con cualquiera de los jerarcas, de cualquiera de los reyes de la tierra. Yo creo que sería algo muy impactante. Aún sería impactante desde la entrada al palacio, las antesalas que tendríamos que pasar, la gente que veríamos en esos lugares, el protocolo que tendríamos que seguir para poder ver al gobernante, ¿no? Ajá. Ahora, sí, y es más, llegar a la misma presencia del gobernante sería algo impactante. ¿Qué no será con el Dios eterno? ¿Qué no será con aquel que su reino es indestructible? Sería impresionante ver toda esa corte celestial. Seguramente nos sentiríamos abrumados, ¿no? Nos sentiríamos impresionados de ver, si nos sentimos muchas veces impresionados de ver la vestimenta de los reyes terrenales, ¿qué no será ver esta vestimenta de magnificencia y de poder en este Rey eterno? Ahora, hablaremos un poquito de la magnificencia. Dios es magnífico en sí mismo, Dios es soberano. Dios llena todo el rincón, todos los rincones del universo, es glorioso. Cuando estemos delante de Él, yo creo que vamos a entender muchos de los pensamientos que teníamos hoy en la tierra. Vamos a sentirnos probablemente avergonzados de muchas veces nuestras dudas acerca de Él. Muchas veces de nuestra ligereza en nuestro trato para con Él. No quiere decir que no haya confianza en tu trato, ¿no? Como un padre, como un hijo a un padre. Pero muchas veces podemos desestimar, ¿no? Imagínate estar delante de su presencia y que llegara, si esto pudiera ocurrir, que llegara a tu mente que algún día le dijiste a él Diosito. Yo creo que ese mismo pensamiento nos avergonzaría mucho, ¿no? Bien, pues, sin embargo, el hecho de ver esa misericordia y ese amor encarnados perfectamente en Él, en nuestro Rey Jesucristo, también nos dará ese gozo de estar en su presencia, ¿no? El poder también se viste de poder. Déjame decirte que vemos ahora su vestido de poder, pero no lo vemos a Él. Ajá. Es como si lo hubiéramos colgado ese vestido, porque podemos ver, aunque no vemos personalmente a Dios, pero sí vemos las grandes manifestaciones de su poder, siendo entendidas, como dice el libro de Romanos, a través de las cosas creadas. Podemos ver lo maravilloso que es la creación, lo maravillosa que es la naturaleza,
los fenómenos, los grandes fenómenos meteorológicos, ¿no? Las grandes tormentas. En uno de los documentales que veíamos decía que tan solo la energía que cae de un rayo, en un buen rayo, en una tormenta, sería bien aprovechada, podría abastecer de energía a todo Estados Unidos durante quién sabe cuántos meses, ¿no? Comentaba eso, ¿no? Ahora, la anchura del mar, lo vasto de los cielos, el firmamento. Pero también podemos ver su poder a través de su palabra y de meditar en sus leyes tan sabias y tan adecuadas para con nosotros. Pero sobre todo, podemos ver su poder a través de la redención a través de ver a las vidas transformadas. ¿Cuáles han sido los dos actos de poder más grandes de Dios? La creación y la resurrección. Ajá. Bueno, podemos ver el poder de la resurrección a través de una vida de victoria que Él tiene para con sus hijos, ¿no? A través de la experiencia propia. Ahora, tan solo esto es una sombra de las cosas que veremos en la eternidad. Bien, pues estas dos vestiduras nos llevan a seguir caminando por este salmo y podemos ver podemos seguir viendo la siguiente parte, lo que dice que es, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Ajá. En el mundo podemos ver un sinfín de cosas a las cuales podemos pretender aferrarnos. Desgraciadamente, muchas veces podemos tener, aún como creyentes, muchas seguridades a través a las cuales queramos aferrarnos, ¿no? Personas o instituciones, logros en los cuales depositamos nuestra confianza, ajá. Situaciones que nos sintamos cómodos, ajá. Nuestra propia comodidad puede ser algo en lo que queramos aferrarnos. Sin embargo, todas estas cosas terminarán fallando. Cuando viene un pequeño cambio en nuestras vidas, por ejemplo, este virus, toda esa estructura donde nosotros nos apoyamos, de repente la vemos que se resquebraja. Y ahora podemos ver un mundo en zozobra. Y aún muchas veces nosotros, como iglesia, como creyentes, podemos caer en ese miedo, en esa zozobra. Sin embargo, tenemos una gran bendición nosotros, cuando nos acordamos de que su rey, de que Él afirmó la tierra, es decir, nada de lo que pasa en este mundo es sin su voluntad. Él decía, no se cae, o sea, hablaba de los pajarillos, que no se caen, que ninguno de los pajaritos se cae en la tierra sin la voluntad del Padre. ¿Cuánto no será en las cosas mayores? ¿Cuánto no será en el cuidado de nuestras vidas? El mundo está firme porque Dios lo mantiene firme. Pero además vemos que su trono es firme. Ajá. Su reino es inconmovible. Podremos ver terremotos, tormentas, huracanes, tsunamis, pero su reino es inconmovible. Y no me estoy refiriendo solamente a esto como fenómenos meteorológicos, sino también como fenómenos en nuestras propias vidas, ¿no? Bien, muchos reinos grandes y poderosos han caído, han surgido y se han caído. Pero el reino de los cielos, el reino de nuestro Padre, el cual no tiene principio de fin de días, ni tampoco tendrá fin, eso, ajá, ese es eterno, esa es la eternidad. La eternidad es muy difícil de que quepa en nuestro pequeño cerebro, es muy difícil entender, a mí se me hace algo impresionante el poder entender que algo no tiene ni principio ni fin, ese es Dios. Sin embargo, es algo tan real y que puede llenar nuestra vida diariamente. El autor del libro de Hechos comenta esta maravilla al hablar de la eternidad y al hablar del reinado de Jesucristo en sus primeros versículos. Nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 9. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y Hebreos 1, 10 al 12 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán,
mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás. Y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Como tú sabes, estos versículos que se encuentran en el principio de la carta a los hebreos hablan precisamente de Jesús. Y precisamente están hablando de todas estas características de nuestro Salvador para que no nos confundamos, para que no lo veamos. En ese caso, los hebreos estaban teniendo una confusión acerca de realmente dónde está Cristo con respecto a la ley, en qué lugar debería de estar Él. Ajá. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? Tenían muchas dudas que ser aclaradas, ¿no? Algunos se habían apartado porque dicen, ¿dónde está, cómo queda Moisés y la ley? ¿No? ¿En qué lugar está Jesús? Pues el autor del libro de Hebreos empieza a hablar de Jesús como este rey, como este Dios, como este rey magnífico. Fíjate, dice, los cielos, todo lo creado, envejecerá como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, serán quitados. Todo lo que vemos hoy será quitado, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y por lo tanto, tu reino no acabará. Y por lo tanto, tampoco tus promesas dejarán de ser. Eso es algo maravilloso. ¿Y sabes qué? Dios nos da la oportunidad de permanecer eternamente con Él si nos aferramos a esas promesas. Si esas promesas las hacemos nuestras a través del arrepentimiento y la fe para salvación. Bien, vamos a hablar en la mitad del Salmo de otras fuerzas. Salmo 93, versículo 3 y 4. ¿Qué nos dice este Salmo? ¿Qué nos dice esta parte? Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Bien, los ríos, las grandes ondas de agua que llevan, hacen mucho ruido. Ajá. Por ejemplo, las fieras ondas del mar que se estrellan contra un acantilado y sobre todo si vemos esta escena en la noche, no sé si han visto un mar picado ahí en la noche, infunden temor, hacen mucho ruido y impresionan por su fuerza. Ustedes se acordarán que en el año 2011, cuando fue el terremoto y posteriormente el tsunami que azotó Japón, aparecieron en el internet videos muy impresionantes, en las noticias videos muy impresionantes de cómo la ola de los tsunamis, junto con esa marasma de agua y lodo, arrasaba todo lo que venía a su paso. Arrasaba puentes, vialidades, edificios, carros. Tú podías ver cómo dramáticamente, como un yate muy bonito iba y se estrellaba contra un puente. Parecía una de las películas esas con efectos impresionantes que ahora están mucho de moda, ¿no? Ajá. Y bien, pues se veía esta ola como algo imposible de contener para el hombre. Sin embargo, dice, de hecho, la Biblia habla en muchas partes de una manera poética de las fuerzas del mal, comparándolas con las fuerzas del agua. Se habla, por ejemplo, del orgullo de las olas, de lo rebelde de los caudales, de un agua caudalosa. Y estas se ponen en contexto como fuerzas muy poderosas que se oponen a Dios. Sin embargo, también tenemos la palabra que nos alienta y nos hace ver que Dios perfectamente las tiene en control. Vamos a ver Job 38, capítulo 38, de los versículos 8 al 11, que dice, ¿quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja la oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos, y le dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Sabes?
podemos ver que el tsunami de Japón se adelantó muchos kilómetros sobre la Tierra, pero finalmente ese tsunami, ese mar, regresó a su lugar, al lugar en donde le fijó Dios. Y sabes qué, tú y yo podríamos tener un tsunami en nuestras vidas y a veces ser amedrentados por esa presión, por esas fuerzas del mal. Pero sabes que Dios aún eso lo tiene en su control. En Judas 1:13 se nos habla también del mar. Dice como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, hablando también hablando del pecado, ¿no? De pecadores, ¿no? De estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bueno, se nos habla de estas fuerzas que hacen mucho ruido y que se oponen en contra de Dios. Sin embargo, como nos recuerda el mismo versículo 4, Dios está más alto y es más poderoso que todas estas fuerzas. Él encerró el mar con puertas y puso cerrojo y le dijo, hasta ahí llegarás. Así que, ¿qué es lo que ahora te preocupa? ¿Qué gran fuerza u oposición te impresiona y te amedrenta? No te distraigas con ninguna de esas olas, como lo hizo Pedro, y pon mejor tus ojos en Cristo, el cual te puede hacer caminar por encima de todos esos poderes y todas esas preocupaciones. Les dejo aquí en el chat Mateo 14 del 28 a 32 y ese pasaje en donde Jesús se va caminando y los alcanza en la barca y a la barca y entonces Pedro le dice, si tú eres Jesús, ordena que vengas caminando hacia mí y entonces le dice, ven y camina, ¿no? Y Pedro empezó a caminar, pero le dio miedo el viento y las olas que empezaron en ese momento y entonces él se empezó a hundir. Bueno, que finalmente Jesús lo sacó, como dice el pasaje, pero Dios quiere que nosotros dejemos de ver esas grandes olas y veamos su poder. Él está más alto. Y finalmente, el versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Cuáles son los testimonios de Dios? Poéticamente muchas veces, y aquí está reflejado, se refiere a su palabra. Esos testimonios se refieren a la palabra de Dios y a la ley de Dios. Y podemos ver que es de una manera poética también en otros salmos se refiere a la palabra de Dios como esos testimonios. Y dice, por ejemplo, en el Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por ejemplo, en el Salmo 119 se menciona la palabra de Dios como los testimonios de Dios 23 veces. Ahora, al decir que tus testimonios son muy firmes, Dios nos está diciendo, puedes confiar en lo que mi palabra dice y en que lo que yo digo se va a cumplir. No importa toda ola y fuerza de pensamiento humano que se oponga en contra de la palabra de Dios, puedes confiar en ella. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y finalmente dice 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sí, tenemos esa palabra profética muy segura, ¿no? Vamos a terminar aquí, para no excedernos de tiempo. Nos faltan dos aspectos muy importantes de este versículo, de este salmo, pero creo que vale la pena pararnos un poquito más, especialmente en la cuestión de la santidad. Pero por mientras terminamos aquí y vamos a dar paso a que Miguel dé su predicación.
Gracias a todos. Gracias, Alex. Sin duda alguna, el poder, la magnificencia de Dios es cuestión de que admirarse permanentemente. Y ahorita que estaba hablando Alex, me acordé de un pasaje que es Jeremías 15:16, que dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Entonces, cuando tenemos momentos como este, el domingo, el día de la predicación, la verdad debe ser un momento de gozo y de alegría, porque Dios siempre tiene algo que decirnos a todos. De hecho, como lo hemos dicho muchas veces, preparar nuestros corazones para este día es muy importante, porque parte de que nosotros nos reunamos los domingos representa también el día de la resurrección de Cristo. O sea, Cristo resucitó al tercer día para darnos una buena vida, una nueva vida, y manifestó su victoria sobre el mundo, sobre Satanás, sobre el pecado y obviamente sobre la muerte. Entonces nosotros tenemos que saber que ese poder de la resurrección es el que nos da vida, y su palabra tiene mucho que ver en cambiar nuestro pensamiento humano al pensamiento de Dios. Quitar de nosotros las influencias de este mundo para ser influenciados por Dios por medio de su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no tuviéramos la palabra, realmente nos extraviaríamos fácilmente. Pero el hecho de tener la palabra de Dios, tenemos que buscar en ella fortalecernos cada día y animarnos o estimularnos unos a otros, como dicen Hebreos, al amor y a las buenas obras. Entonces, un tiempo como hoy de domingo es un tiempo precisamente motivado para esto, para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y debe de ser un motivo de gozo y alegría. Yo sé que muchos de nosotros podemos tener muchos problemas, algunos se han venido solucionando, tendremos que enfrentar otros, otros tienen mucho tiempo y parece que no terminan, pero recuerden que un día todo terminará, esta vida terminará, y si nosotros ya estamos en Cristo, pasaremos a la eternidad, a gozar y disfrutar perpetuamente del amor y del cuidado de Dios, por no decir que ya se manifiesta desde este tiempo en nosotros. Por eso Jesús mencionaba que el reino de los cielos estaba entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas el testimonio de Cristo, te humillas reconociendo tu pecado, pones tu fe y tu esperanza en la obra que Jesús hizo en la cruz, tu vida cambia. Y desde entonces, desde ese momento donde Dios ve la sinceridad de tu corazón, desde ese momento el poder de los cielos, el poder de Dios, la victoria de Cristo ya está dada en ti. Entonces en cada estudio ya solo es cuestión de ver qué cosas nuevas tenemos que aprender para fortalecernos en la fe, ver qué cosas pueden estarnos separando de Dios, que nos impiden que el Espíritu fluya con libertad dentro de nosotros para que nuestras vidas sean llenas del poder del Espíritu Santo, y sobre todo alentarnos en la esperanza cierta de que un día todo esto terminará. Y cuando veamos los problemas difíciles en nuestra vida, no dejemos de tener esperanza. Si no, no existiría este pasaje de Romanos 5:5 que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, la esperanza es la evidencia de que tú ya apropiaste el amor de Dios y vives para hacer su voluntad. Y el Espíritu Santo es la ayuda idónea que Dios nos dejó para darle vida a la palabra, para fortalecernos en nuestras debilidades y para proyectar nuestra mente y nuestros pensamientos hacia Dios y hacia el futuro glorioso que nos depara el haber creído en Él.
Entonces, no se permitan ustedes dudas, no se permitan ustedes el desaliento, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo y no hará. Entonces, todo lo que Él promete lo cumple y está a favor de nosotros, sus hijos. Y el poder para realizarse todo eso está dado a través de el Espíritu que ya mora en tu corazón. Y entonces, si el Espíritu de Dios que mora en nosotros está en nosotros, Él mismo nos dará los elementos en cada circunstancia, momento a momento, día tras día. Entonces, no se les olvide eso. Procuren siempre estar presentes en los estudios. Ahorita es relativamente más cómodo. Están en sus casas, no tienen que salir. Pero cuando Dios permita volvernos a reunirnos, todos lo vimos cuando tuvimos un tiempo previo de reunirnos el año pasado ahí en Alden, en el piso segundo, como realmente era una alegría y un gozo ver a otros creyentes y estimularnos efectivamente al amor y a las buenas obras, sabiendo que todos tenemos las mismas pruebas de una u otra manera. Entonces, la razón, por ejemplo, de esta parte de Efesios, una vez que Dios terminó de darnos todos los elementos de la armadura divina, es el tocar el punto de la oración, porque lo que le da vida y nos hace ser diestros en el manejo de cada una de las herramientas que Dios nos da en esta armadura divina es el poder del Espíritu. Y este poder se va a manifestar, sin lugar a dudas, a través de nuestras oraciones. Entonces, recordando un poquito el pasaje que estamos viendo, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces decíamos, en todo tiempo, en toda oración, y velando en toda perseverancia, se repite varias veces para darnos una estructura que lo que hemos venido estudiando en la oración. Y el hecho de conocer esa estructura, más que una situación emotiva, tiene como propósito que nosotros estructuremos en nuestra vida esta forma de oración para que el Espíritu Santo tome nuestros corazones y oremos de la manera que es correcta. Entonces, solo recordando, la primera parte de 5 de esta estructura fue la clase de oración, que es orando en todo tiempo, en toda oración y súplica. Entonces aquí vemos oración y súplica como los elementos más importantes, que oración habla básicamente de términos generales y súplica en términos particulares, recordando que todo esto tiene que estar amparado con el conocimiento de la voluntad de Dios y orar de acuerdo a este. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Luego, la frecuencia de la oración. Bueno, la misma palabra nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, orad sin cesar, ¿verdad? 5:17. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que es tan importante la oración que nosotros tenemos que estar orando en todo tiempo. Entonces ahí vimos, después vimos algunas formas de la oración, que en realidad no siempre puedes estar de rodillas, a veces irás en un bus o irás en tu auto y estarás orando, estás en tu trabajo y empiezas a ver necesidades y orarás en forma interna por otras personas que veas, vas a ver la necesidad de Cristo de otros, etc. Entonces, la frecuencia de la oración es en todo tiempo, en toda oración y súplica. Y luego el poder de la oración, que quiere decir que nosotros tenemos que orar en el Espíritu, de acuerdo al corazón de Dios. Recuerden, Dios no mira lo que mira el hombre, como dice 1 Samuel 15, 16 y 17, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Entonces, para que haya poder en nuestra vida de oración, el anhelo de Dios debe ser nuestro anhelo. La forma que Dios nos presenta debe ser nuestra forma. Nosotros podemos orar de forma carnal
Y esta se da básicamente que uses a veces piezas de la Escritura, como el Padre Nuestro, en forma repetitiva. ¿Y qué dice Mateo capítulo 6? Que dice, y cuando ores no seas como los gentiles, que piensan que, usando repeticiones y piensan que por su vana palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, si nuestro Padre ya sabe y nos dice por otro lado que si buscamos el reino de Dios y su justicia, nos dará todo por añadidura. Entonces quiere decir que la oración, el poder de la oración va a estar basado en orar en el Espíritu. Esto es, de acuerdo a cómo Él piensa, de acuerdo a cómo Él quiere, de acuerdo a su palabra y con el mismo anhelo que Dios tiene. ¿Cuál es el mayor anhelo de Dios? La salvación de las almas. Y es precisamente ahí donde entra el verdadero poder. Cuando nosotros vemos por otros, porque cuando tú empiezas a ver por otros y sus necesidades, prácticamente te olvidas de las tuyas. El hecho de que tú voltees a ver tus propias necesidades, de alguna manera te hace egoísta. Lo vamos a ver a más detalle un poco más adelante. Pero cuando oras por la necesidad de otro, eso hace que quites los ojos de ti mismo y muchos de tus problemas se van a terminar. Pero si los tienes puestos en ti nada más, entonces vas a ser yo, luego yo y siempre yo, y solo se va a denotar un egoísta. Y un tipo de oración así ni te va a saciar porque no estás depositando en Dios tus problemas, ni te va a edificar. Solo te va a hacer egoísta y pedirás siempre por ti, ¿no? Y los demás no te importarán. Pero cuando nosotros vivimos cuando nuestra mente está ya reinando la mente de Cristo, entonces vamos a orar como Cristo oraba. Y reitero, lo he dicho muchas veces, en el capítulo 17 de Juan y en el 14 también, Jesús ya habla básicamente de su iglesia, de los que han creído en Él. Él no se ve en ningún momento así a sí mismo, ¿no? Y bueno, el proceder de la oración, ¿por qué tenemos que pedir? Pues por las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros hermanos y hermanas, en sangre y en la fe también, por nuestros misioneros. O sea, no sé qué tanto eres por tus misioneros, yo espero que mucho, pero siempre los tienes que tener presente, porque ellos están en el lugar de mayor oposición. Ellos necesitan nuestras oraciones. ¿Y que hay problemas? Claro que sí. Y bueno, y por todo lo que, por las personas que nos vamos relacionando y por todo lo que vamos viendo, que Dios nos permite captar. Y es precisamente aquí donde entramos al tema de esta mañana, que es el objetivo de la oración. ¿Sí? En otros lugares, Pablo nos manda a orar por incrédulos, nos manda a orar por los encargados del gobierno y por muchos otros, que muchas veces sus decisiones influyen directamente en nosotros y aún puede influir en nuestras congregaciones. ¿Sí? Tenemos que tener presente que todos los creyentes verdaderos somos santos. Y como tales, nosotros no somos los únicos involucrados en esta guerra espiritual, ¿sí? Y Dios, de hecho, para eso nos proveyó la armadura, para que seamos fuertes y tengamos esa capacidad de vencer, ¿sí? Pero si nosotros no somos los únicos que estamos en esta guerra, es ahí donde donde Dios va a desarrollar en nosotros esa capacidad de orar en el Espíritu, que son prácticamente las oraciones que Dios contesta. Recordando, orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad y al deseo de Dios conforme a lo revelado en su palabra. Claro que no es inapropiado que nosotros oremos por nosotros mismos, así como tampoco es orar por necesidades específicas. No es inapropiado. Sin embargo, la misma Biblia nos llama a orar más que todo por las necesidades espirituales antes que las físicas. Por ejemplo, en nuestra página de chat de la iglesia, varias veces cuando piden por la salud de alguien y sobre todo muchas veces no es incrédulo y muchas veces es creyente. Nosotros tenemos que orar porque primero que nada se cumple el propósito espiritual por lo cual Dios trajo en ellos la prueba. En un incrédulo,
para que voltee a ver a Dios, para que se quite de su egoísmo. Por ejemplo, esta pandemia, pues nos ha arrancado el egoísmo de toda esa alegría de vivir por las cosas. Ahorita ni siquiera puedes disfrutar de nada de eso, porque ¿para qué te compras ropa si no estás saliendo, no? No puedes ir con libertad a algún lugar porque te temes contaminarte, y si vas con todas las previsiones que se dan, como el cubrebocas, en algunos casos las mascarillas y todo, pues tampoco está a gusto ir de esa manera. Entonces, como que ese tipo de cosas, Dios permitió algo como la pandemia para que el hombre volteara a ver a Dios. Entonces, ahorita para nosotros tenemos que saber que esta es la forma que tenemos que orar por las personas cuando ya tienen COVID o cuando están enfermos de una u otra cosa, porque la atención está centrada en el COVID-19, pero la gente sigue teniendo diabetes, sigue teniendo hipertensión, sigue teniendo necesidad de operarse de unas otras cosas, y por el COVID ha sido descuidado mucho toda esta área de la medicina. Por ejemplo, a mí me decía mi hermano que vive en Ensenada, que él pues prácticamente ya estaba medio jubilado, pero que ahora con esto ha tenido, lo va y lo busca la gente como nunca. ¿Por qué? Porque todos están concentrados atendiendo el COVID y han descuidado esa parte en las personas, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es el objetivo de que vengan enfermedades o que venga la pandemia? Que la gente busque a Dios. Entonces, siempre nosotros tenemos que involucrarnos en esta guerra, orando para que se cumpla el sentido espiritual por el cual Dios trae las pruebas. En los incrédulos, reitero, la salvación; en los creyentes, la santificación, la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que Dios a sus hijos nos da esa capacidad de orar en el Espíritu. Un incrédulo, por ejemplo, no puede orar en el Espíritu porque no tiene ni siquiera el Espíritu Santo. No puede orar en el Espíritu porque es el Espíritu el que intercede por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles, y conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, un incrédulo, aunque le hayan revelado el Evangelio, no puede entender la voluntad de Dios si no se ha convertido de todo corazón. Entonces, nuestra parte es siempre orar por las necesidades espirituales, y después, claro, porque Dios los sane, pero siempre con el objetivo de que su restauración haga que la persona busque a Cristo, ¿sí? Orar, por ejemplo, por ti mismo no es inadecuado. Por ejemplo, Pablo en Corintios manifiesta que ese aguijón que él tenía en la carne, 3 veces le había pedido al Señor que lo quitara. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo entendió que era más importante para que él pudiera cumplir el ministerio de Cristo que Dios había designado para él, en debilidad, porque entonces en debilidad esto lo llevaba a depender más de Dios, y es ahí donde se perfeccionaba el poder de Cristo. A lo mejor tú, como creyente, estás cansado de decir: oye, ¿por qué prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba? Y has omitido ver este punto tan importante, que en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Si nosotros tuviéramos toda la vida resuelta y no tuviéramos problemas ni enfermedades, yo les aseguro que nos olvidaríamos de Dios. Y si no te olvidaras de Dios, no podrías crecer tanto en la fe y en el poder de Dios a través del Espíritu Santo como cuando estás en las pruebas. En las pruebas es donde más crecemos. Por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos en la verdadera voluntad de Dios y en las necesidades reales espirituales de nuestra iglesia y de las personas. Entonces, la misma palabra de Dios nos llama a orar más que todo por necesidades espirituales que físicas. Por tanto, si un día alguien te pide que ores y aún omitieras el orar por lo físico, es mejor que ores por lo espiritual, porque muchos de los problemas físicos se arreglan cuando se sana lo espiritual. Es como decíamos hace rato: cuando tú intercedes por una persona, dejas de verte a ti mismo. Entonces, muchos de tus problemas, aún psicológicos, de tu egoísmo, es arrancado por voltear a ver a otros. ¿Y qué acaso Dios no nos puso el ejemplo en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios amó
y dio lo que más amaba. Entonces, en un sentido espiritual alto, profundo en la vida de una persona, el dar va a estar acompañado de un profundo gozo. Eso, aunque no está en los evangelios, cuando se menciona en las cartas, Pedro lo menciona, más bienaventurado es dar que recibir. Eso precisamente es lo que es la vida de un creyente. Se goza en dar, no en que le den. ¿Y cuál es la demanda de este mundo? Dame, 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 dame. Pero cuando nosotros empezamos a orar en el Espíritu, entonces estamos cumpliendo el objetivo de Dios. Estamos orando por los demás y eso nos enriquece muchas veces más a nosotros. Es como, por ejemplo, cuando Dios te da una puerta para hablar de Cristo y empiezas a hablar de Cristo. Muchas veces, y a mí me sucedía principalmente en los inicios de mi vida cristiana, que al estar testificando, comprendía yo internamente las verdades espirituales que estaba yo expresando. Que gracias a ponerme como instrumento de Dios, Dios me hizo comprender el sentido espiritual, no intelectual. Entonces, para nosotros, el objetivo siempre debe estar enfocado en las necesidades espirituales. ¿Sí? Y bueno, Pablo aquí está pidiendo que se ore en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Aquí se está él enfocando a eso. ¿Sí? Entonces, como Pablo sabía este punto, por eso es que le dice a los efesios que oren por él, que está precisamente en el pasaje que vamos a ver después, en Efesios 6, 19 y 20, que oren por él, que oren a su favor. ¿Por qué? Porque cuando él sabía que había más poder que otros oraran por él, que él orara por sí mismo. Entonces, lo más grandioso que nosotros podemos hacer es orar por otro creyente para que podamos hacer nosotros mismos lo mejor para ellos, que es orar por ellos, ¿sí? Entonces, el cuerpo de Cristo irá creciendo cada día más en forma espiritual y en el amor cuando lo hacemos de esto. Por eso dice que el amor no fingido entre los discípulos, entre los hijos de Dios, es el amor, la característica, perdón, es el amor no fingido. Y esto se da como una siembra, el orar unos por otros. Entonces, cuando un miembro de nuestra iglesia está débil o está pasando por pruebas, o es herido, incapaz de funcionar correctamente, tiene una debilidad que no puede superar como un vicio, etc. Y es perceptible a los demás miembros de la congregación, y todos empiezan a orar por él, ahí es precisamente donde le están dando el verdadero apoyo a este miembro, porque la oración hará que él se fortalezca en Cristo para vencer el pecado. ¿Por qué no podemos nosotros vencer el pecado por nosotros mismos? Porque somos débiles. Pero cuando somos fortalecidos en el Señor, y esto es una parte muy importante, que se ore por nosotros, entonces es donde viene el poder de Cristo. Miren, muchos de nosotros han estado enfermos, así como yo ahora con el COVID, cuando me dio la peritonitis, y muchos de ustedes lo han manifestado cuando han tenido pérdidas, etcétera, que han sentido la oración de la iglesia. Y una de las características de que el cuerpo de Cristo ore por él es que lo conforta, lo lleva a la gracia de Dios, lo lleva es como si lo encapsulara en una gracia, y todos los sentimientos y emociones quedan controladas por el Espíritu Santo. Pero esto es cuando la iglesia ora, cuando Dios nos da amor por otro miembro y oramos en verdad y en amor. Entonces, recordemos, ¿no? Si un miembro de Cristo está débil, herido, etcétera, lo que falta es que oremos por él. Entonces, ¿qué va a sostener a nuestra iglesia? El orar unos por otros. Por ejemplo, el profeta Samuel. Recuerden que él fue profeta y fue juez de Israel, como quizá fue el último juez, de hecho. Él dijo, así en 1 Samuel 12:23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová,
cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Fíjense, observemos este pasaje con detenimiento. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea que aquí el profeta Samuel veía como un pecado el descuidar, orar por otros. Entonces, ¿por qué era como un pecado? Porque una persona que descuida a orar por otros evidencia que solo se está viendo a sí mismo. Evidencia que el orgullo está gobernando su ser. Y quien tiene orgullo no dejará de tener pecado. Por eso lo decía el profeta Samuel. ¿Sí? Y entonces, cuando tú ya te conviertes, sabemos que Dios entra a morar en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, como dice Ezequiel 36:27 y otros. Y él dice, yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces el Espíritu es el impulsor para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. No hacerlo es resistir al Espíritu. Y eso es pecado. Recuerden cuando Esteban, en el capítulo 6 de Hechos, enfrenta a todos los fariseos, les dice, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que en la vida de Jesús, cuando él hablaba y habló tantas veces con los fariseos y ellos le hacían preguntas y luego salían a escucharlo en el pórtico o en el templo donde Jesús hablara, ¿no el Espíritu Santo los estaba redarguyendo? Claro que sí, Jesús era Dios y el poder del Espíritu estaba en él. ¿Pero por qué no creyeron en él? Porque lo resistieron. Entonces, resistir al Espíritu sí es un pecado. Y si el Espíritu nos lleva a orar por otros, también va a ser sano para nuestra salud, reitero. Vamos a salir de muchos de los problemas que tenemos. Ahora, tú puedes decir, es que no sé cómo orar. Pues bueno, ya te lo dice Romanos 8:26, ¿no? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. O sea, nadie sabe cómo orar. Por tanto, tenemos que ser llenos del Espíritu para orar en forma correcta. Y si lo resistimos, no cumpliendo el mandato, entonces estamos pecando. Y el problema es que cuanto más pecamos, nosotros como cristianos, contra Dios, es cuando más fallamos en la oración. Curiosamente va aunado. A lo mejor tú puedes medir tu nivel de espiritualidad por tu deseo de orar. Si se te hace tedioso, aburrido, cansado, y prefieres otras cosas cotidianas que orar al Señor, es una evidencia que tu corazón está endurecido. Y detectándolo, entonces tienes que pedirle a Dios que te devuelva esa gracia de la oración, de que Él tome tu mente y tu corazón para que tú empieces a orar conforme a la inspiración que el Espíritu Santo te dé y te guíe. Entonces, nosotros debemos saber que la iglesia, nuestra iglesia en particular, se va a sostener por la oración. Que el amor entre unos y otros se va a afianzar por la oración. Si no, seremos como en este mundo. Cada quien vive conforme le parece. Vemos en lugares donde hay edificios que tú poco sabes de tus vecinos. Muchas veces ni siquiera sabes su nombre. Pero claro, pero en este mundo cada quien quiere vivir así. Mientras menos sepan de ti, mejor. ¿Pero qué denota esto? Un grande egoísmo.
Pero cuando tú, por ejemplo, estás en un lugar y empiezas a orar por tus vecinos, entonces la situación cambia, ¿ve? Entonces, la oración denota una buena salud espiritual en nosotros, el deseo, ¿sí? Y si tú te dedicas con tesón al bienestar de los demás por medio de la oración, entonces tú estás en el camino correcto y tus oraciones cada día van a ser más escuchadas. O sea, Dios da testimonio de que su corazón se goza en nosotros cuando oramos. Porque a través de la oración es como si estuviéramos en contacto directo con Dios. Es como si nos saliéramos de este mundo y nos trasladáramos al cielo mismo. O sea, Jesús sabía esto y por eso oraba. Entonces, no dejes de tener presente que la raíz de las enfermedades, tanto psicológicas como espirituales, nace de la preocupación obsesiva, sobre todo cuando interviene nuestro ego. Lo voy a repetir. La raíz de las enfermedades, tanto psicológicas como espirituales, nace de nuestra preocupación obsesiva, sobre todo donde interviene nuestro ego. Y la verdadera oración, al hacer que quites tus ojos de ti mismo, acaba con tu ego, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa cuando un creyente vive en esto? Es irónico, pero se consume en sus propios problemas. A veces como creyentes no salimos de una y otra vez de los mismos problemas y estamos y recaemos otra vez en la misma situación. Bueno, pues de acuerdo a este principio, es que está interviniendo de alguna manera tu ego. Y vas a sufrir tú y los demás. ¿Por qué? Porque si excluyes tu interés por los otros creyentes, la iglesia va a sufrir a causa del egocentrismo que es destructivo. Pero cuando tú te das, como Cristo se dio, recuerden, de tal manera amó Dios al mundo que dio, como Dios dio, y como Cristo se dio al tomar tu lugar en la cruz por tus pecados, entonces es donde viene el verdadero crecimiento y la verdadera edificación de la iglesia. Entonces, tengamos presente que esta causa es real y es la barrera más grande para la solución de nuestros propios problemas. Por eso es tan importante que la Escritura dice, orad sin cesar. ¿Sí? Y además, este tipo de barrera aísla de otros creyentes, como lo que les refería hace un momento, de que solo vas a vivir para ti mismo y te vas a importar solo tú. Y no te va a importar que en el cuerpo de Cristo se esté padeciendo, pues por problemas. Muchas veces cuando tú oras por los problemas de otro, automáticamente estás teniendo sanidad en los tuyos propios. O ya no los ves tan grandotes como los veías cuando solo te estabas viendo a ti mismo. Entonces, nosotros debemos de buscar una comunión fraternal, íntima, con una persona que veamos que está padeciendo en esto. Y nuestras oraciones, por supuesto, que serán de ayuda y redundará en un bienestar espiritual. Entonces, ¿cuál es la reacción que tú mismo has tenido cuando tú sales de un problema así como una enfermedad? Gratitud. Gratitud por los que oraron por ti. Y por supuesto que no siempre te vas a enterar tú, si oraron por ti, de quién oró por ti. A lo mejor te enteras de algunos. Pero de todos modos eso no le va a quitar la gratitud al corazón. Recuerden, en nuestra misma iglesia es común, cuando ya la persona sale del problema, dar gracias por las oraciones, porque las sintió, porque se fortaleció. ¿Sí? Pero aquí hay otro punto que hay que enfatizar. Es necesario que nosotros oremos por otros con sinceridad y con perseverancia.
para que la gracia inmensurable de Dios sea una bendición y una fuente de fortaleza para nuestras almas, ¿sí? O sea, la gracia de Dios es infinita, no se puede medir, y Dios la derrama sin medida en todo aquel que apela a ella. Y una manera de apelar a la gracia de Dios es por medio de la oración y las promesas. Si no, Jesús no hubiera podido decir en Juan 17, Señor, te pido que como tú y yo somos uno, así ellos sean uno, contigo y conmigo. Señor, te pido que donde yo esté, ellos también estén. ¿Te imaginas tan solo en estos dos pasajes de Juan 17? Lo que Jesús le está diciendo a Dios, pidiendo, y que obviamente Dios se lo respondió para cada creyente, que como tú y yo somos uno, ellos sean uno conmigo, automáticamente con el Padre. Y eso se cumplió al darnos Dios su Espíritu Santo. Por eso se enfatiza tanto que somos el templo de Dios y que el Espíritu que está en nosotros denota que somos santos, porque si al morar Dios en nuestros corazones, Él nos santificó. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿cuál debería ser el estándar de la vida de un creyente? Una oración fraternal, íntima con Dios y por cada persona del cuerpo de Cristo. Eso los hace ser uno. Ahora esta otra promesa. Yo quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Ahorita no se ha cumplido. Eso va a suceder en el reino de los cielos. Pero ¿te imaginas que mientras más seas tú como Dios, a través de cederle tu vida, tu voluntad, y que Él sea el que gobierne tu vida, esa experiencia es más real? Y físicamente se va a dar el momento en que Él venga por su iglesia. Cuando ya Dios termine su obra en este mundo y estemos para siempre con el Señor, gozando de sus bendiciones y de su amor. Eso no tendrá paz. Entonces busquemos orar de esta manera, en la cual Dios quiere que oremos. Con sinceridad, reitero, y con perseverancia. Y nosotros glorificaremos a Dios porque veremos su gran poder y su gran amor. Entonces, como hace un momento dije, reitero, en esta pandemia seguramente muchas personas dejarán de verse a sí mismos, al preocuparse por sus familiares, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, por sus vecinos, etcétera, ¿sí? Y les digo una cosa, producto de esto, su neurosis irá desapareciendo. Por tanto, los problemas consigo mismo y con los demás irán desapareciendo. Dios quiere que nos desarraiguemos de nosotros mismos. ¿Y qué mejor hacerlo para que sea Cristo el que reine en nosotros? Si no, Pablo no hubiera dicho en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es otro tema por el cual tenemos que estar orando, por nosotros y por otros, ¿sí? Entonces, ahí irá desapareciendo la ansiedad y se superarán los fines egocéntricos que todos tenemos. Vamos a dejarle ahí para que mediten en esto. La próxima vez vamos a ver ya los últimos dos pasajes que podríamos llamar la ilustración específica, ¿sí? Que especialmente cuando ya Pablo
habla de que oren por él. Hay muchos detalles aquí importantes, pero yo creo que ahorita es muy importante que meditemos en estos puntos internamente y le pidamos a Dios que nos dé esta clase de oración, que llegue a su presencia, que haga que se derrame el poder de Dios y que tenga y que le dé gloria a Él y solamente a Él. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias te damos, Señor, que tanto por el Salmo y por esta exposición de la oración. Tú, Señor, nos has enseñado muchas cosas. Queremos pedirte que nos lleves a vivir esta vida de oración, que te pongamos a ti en el trono de nuestras vidas y sepamos que, aunque este mundo no te reconozca, tú reinas a pesar de todo ello. Pero nosotros, como hijos tuyos, reconocemos todo lo que has hecho por nosotros, reconocemos tu poder y deidad, y que para ti y solamente para ti y a ti pertenece toda la gloria, la honra y el poder por todos los siglos. Amén.